Hola compañeros, mi nombre es Claudibel Bernardino Hernández. En esta ocasión yo les voy a exponer la lectura número 19 de nuestra materia de taller de diseño de investigación que lleva por título Categorización y Operacionalización. Esta lectura es escrita por el licenciado en Psicología Pablo Casau, que a su vez también es profesor de enseñanza media y superior en Psicología por parte de la UBA. Es docente universitario en distintas instituciones y tiene una especialización en organización de planes de estudio para carreras de psicología en su natal Argentina. Él nace y actualmente vive en la ciudad de Buenos Aires. Comenzando con la lectura, este es un fragmento del capítulo 4 de la Guía de Metodología de la Investigación. Para empezar, y en primer lugar, el autor nos habla de que cuando nosotros estamos realizando una investigación y vamos a hacer una prueba de hipótesis, esta no puede llevarse a cabo si antes no hemos sometido todas las variables que vamos a utilizar que vienen de nuestra hipótesis a un doble proceso, es decir, una categorización y una operacionalización. Para poder ejemplificar mejor cómo son todos estos procesos de los que nos está hablando el autor, voy a utilizar mi tema. La investigación que yo voy a realizar es sobre la violación del derecho a la educación de las personas con discapacidad por parte del Estado mexicano y cómo esto afecta su calidad de vida en los residentes de la Ciudad de México. Es así que yo voy a tomar mis variables, tanto la dependiente como la independiente, y las voy a someter al proceso de categorización y operacionalización. En el caso de mi tema, mi variable independiente es la violación del derecho a la educación y mi variable dependiente es la calidad de vida. Es decir, yo quiero explicar cómo es que la violación del derecho a la educación afecta la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Qué es la categorización? El autor nos dice que es el proceso por el cual nosotros especificamos cuáles serán las categorías de la variable que nos interesan. A su vez, estas categorías o valores son las diferentes posibilidades de variación que tiene nuestra variable del tema. En este caso, para yo explicar este proceso tanto de categorización y operacionalización, voy a utilizar mi variable dependiente, que es calidad de vida. Cuando yo hablo de calidad de vida, hablo de que es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos en los cuales entran que la persona se debe sentir útil, reconocida, estimada, respetada y debe tener la capacidad de desarrollar afecto y sentimientos amorosos. Y también tiene aspectos objetivos en los cuales entran la salud, la vivienda, la alimentación, el trabajo, el reconocimiento social y tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles. En este caso, mi categorización es justamente esto. Es tomar estos aspectos, tanto objetivos como subjetivos, y son los valores que van a conformar mi variable dependiente. Es aquí cuando yo ya estoy realizando la categorización de mi variable. El autor nos dice que cuando nosotros realizamos este proceso debemos cumplir dos requisitos. En primer lugar, que sean mutuamente excluyentes. En mi caso, cuando yo hablo de los valores objetivos y me especifico en la alimentación, voy a tomar en cuenta si una persona con discapacidad tiene una buena o mala alimentación. Cuando yo hablo de que tiene una buena alimentación, significa que no está teniendo una mala alimentación. Eso es obvio, pero a esto se refiere que mis valores son mutuamente excluyentes. Es decir, si está pasando uno, no está pasando el otro. O sucede una cosa o sucede otra. Otro ejemplo y más fácil para poder entenderlo es cuando nosotros aventamos una moneda al aire. Sabemos que cuando caiga vamos a obtener un resultado u otro. Es decir, va a caer cara o va a caer cruz. No pueden suceder al mismo tiempo. El segundo requisito es que deben ser exhaustivas, es decir, deben tomar en cuenta todo el abanico de posibilidades que conforman nuestra variable.
El autor nos pone como ejemplo las razas. Nos dice que si nosotros vamos a utilizar estas categorías, no podemos quedarnos solamente con raza blanca o raza negra. Debemos tomar en cuenta todo el abanico que existe de diferentes razas, porque si nosotros realizamos un estudio en un grupo y encontramos que este se conforma de personas que tienen un tipo de raza diferente a la blanca o a la negra, no vamos a poder meterlo dentro de estas categorías. En mi caso, mi categorización no está hecha de categorías, está hecha de valores. El segundo paso o el segundo proceso es la operacionalización. El autor nos dice que es el proceso por el cual nosotros transformamos o traducimos una variable teórica en variables empíricas, que pueden ser directamente observables y existen con la finalidad de poder medirlas. Desde un punto de vista más técnico, operacionalizar significa identificar cuál es nuestra variable, cuáles son sus dimensiones. De estas dimensiones vamos a obtener indicadores y de estos indicadores vamos a obtener un índice. O lo que es lo mismo, vamos a hacer una definición teórica, después una real y después una operacional. Todo esto nos va a permitir traducir esta variable teórica en propiedades observables y medibles, descendiendo cada vez más de lo general a lo singular. El autor nos menciona que para realizarlo nosotros podemos basarnos en este esquema que él nos presenta y se los voy a explicar. En primer lugar tenemos lo que es la variable, a esta le vamos a dar una definición teórica. De esta definición teórica nosotros vamos a obtener una definición real que va a estar conformada por dimensiones. A su vez de estas dimensiones nosotros vamos a crear una definición operacional de las cuales vamos a obtener indicadores que va a hacer lo que nos abra la posibilidad de poder medirlos. Cuando nosotros medimos estos indicadores, nosotros obtenemos un índice o índices dependiendo de nuestro tipo de investigación. Ahorita se los voy a ir desglosando uno a uno, tomando en cuenta el ejemplo que tengo yo referente a mi tema. En primer lugar, y el nivel más alto que nosotros manejamos es la definición teórica. El autor nos dice que es el concepto que nosotros queremos operacionalizar. Por ejemplo, en mi caso, yo ya hice la categorización de mi variable dependiente que es calidad de vida. Como se los mencioné, dentro de esta categorización están los valores objetivos y dentro de estos valores objetivos está la salud. Puede sonar un poco redundante hablar de salud cuando hablamos de discapacidad, pero conforme vamos a ir bajando en los niveles va a tener más sentido. Cuando nosotros armamos esta definición teórica, nosotros entendemos que hay que darle una definición, es decir, qué es lo que entendemos nosotros por salud. Debemos dejar esa ambigüedad a un lado y dar una definición teórica que sirva para nuestro tema. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me voy a la definición de salud de la Real Academia Española, dice que la salud es el estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. En este caso es obvio que una persona con discapacidad, por su situación, no puede ejercer de manera normal todas sus funciones, pero sí, dependiendo de su discapacidad, puede ejercer otras. Esta es mi variable, en este caso es salud. Mi variable es salud y ya le di la definición teórica. Cuando nosotros ya tenemos esta definición de la variable, pasamos a una definición real. Dice el autor que son todas las facetas que nos permiten describir adecuadamente nuestra variable. Son las dimensiones. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hablo de mi variable salud, las dimensiones que conforman esta variable son la definición real y estas dimensiones son bienestar físico y bienestar mental. Una persona con una discapacidad motriz no tiene asegurado al 100% su bienestar físico, pero sí puede tener asegurado un bienestar mental. En el caso contrario, una persona con una discapacidad psicomental no tiene asegurado un bienestar mental, pero sí puede tener asegurado un bienestar físico dependiendo del grado de discapacidad psicomental que tiene. Es decir, estas dimensiones a mí me van a permitir entender
qué es lo que conforma el término salud en los términos de mi investigación. Ya en el tercer nivel tenemos la definición operacional. Esta definición está basada en los indicadores, los cuales son una propiedad manifiesta gracias a la cual podemos medir directamente una propiedad latente que nos interesa. Igual pueden ser tomados como variables, pero ya de una manera más empírica. Como yo se los mencioné, cuando yo hice la categorización, yo no tomé en cuenta categorías, sino tomé en cuenta valores. Estos valores normalmente no se pueden medir de manera numérica, sino entran dentro de las respuestas sí o no. Entonces, yo para poder medir el bienestar físico voy a tomar como indicadores 4 aspectos que son especiales para mi investigación. En primer lugar, voy a preguntar si la persona con discapacidad tiene un diagnóstico. Sé que puede sonar algo redundante, pero esto nos va a llevar a lo siguiente. Si una persona con discapacidad no tiene un diagnóstico, no puede haber la posibilidad de que reciba un tratamiento o una terapia adecuada. Cuando estas personas no tienen un diagnóstico, es porque seguramente tienen una enfermedad rara. Y esto nos indica que no están recibiendo el tratamiento, es decir, los medicamentos adecuados para su discapacidad, sino solamente medicamentos que le van a ayudar a contrarrestar un dolor o un malestar. Por eso, esa sería mi primera pregunta. Mi segunda y tercera pregunta sería si estas personas reciben terapia y reciben tratamiento adecuado al diagnóstico que ya obtuvieron de su discapacidad. Y la cuarta pregunta sería si tienen extensiones físicas, es decir, si usan silla de ruedas, bastón, andadera, por ejemplo, si tienen ceguera, dependiendo de su grado de ceguera, qué tipo de bastón utilizan. Estas preguntas se van a responder bajo un sí o no. Es decir, cuando yo las plasme ya dentro de mi cuestionario, voy a preguntar, ¿la persona con discapacidad ya tiene un diagnóstico médico, sí o no? Esta es mi definición operacional, es decir, estos van a ser mis indicadores para medir qué tanto bienestar físico tiene la persona a la cual yo le estoy aplicando el cuestionario. El cuarto nivel y el último son los índices. El índice es la cifra que razonablemente representa los datos obtenidos, como por ejemplo un simple promedio de los mismos. Tal índice suele definírselo como un indicador complejo, ya que reúne la información de todos los indicadores y sus respectivos ítems. Por ejemplo, ya cuando haya yo llevado a cabo todos mis cuestionarios y ya tenga en mi mano todos los resultados, puedo saber cuántas personas ya tienen un diagnóstico, cuántas personas reciben tratamiento, cuántas personas reciben terapia, cuántas personas usan silla de ruedas, cuántas usan un bastón, cuántas usan una andadera. Es decir, una vez que yo ya sé cuáles van a ser mis indicadores, ya los plasmé en un cuestionario, el cuestionario ya lo apliqué y ya tengo los resultados, es cuando yo ya voy a obtener mis índices. Por último, el autor nos dice que podemos ir sintetizando los pasos dados hasta ahora de la siguiente manera. Primero debemos definir teóricamente la variable. Eso se aplicó en mi caso con la variable salud. Debemos especificar sus dimensiones y subdimensiones si es que las tiene. Y esto es lo que nosotros llamamos entonces dar una definición real a la variable. Después debemos especificar los indicadores de las dimensiones, es decir, dar una definición operacional. Después seleccionar los ítems o las preguntas para cada uno de nuestros indicadores. En este caso el autor nos habla de que podemos seleccionar ítems para cada uno de un solo ítem para responder varias dimensiones. Por ejemplo, en mi caso, si quiero medir qué tanto tiene acceso una persona a una atención médica de calidad o no, puedo preguntar si la persona se encuentra dentro de una institución privada o una institución pública médica. Esto me va a ayudar también a medir qué tantas posibilidades económicas tiene la familia de la persona con discapacidad.
Nuestro quinto paso es especificar las alternativas posibles de respuesta de cada ítem, asignándole a cada de ellas una cifra convencional, por ejemplo, en una escala del 1 al 10, del 1 al 100, del 1 al 5, dependiendo de qué tanto nos conviene. Como les dije, esto no siempre es posible, pues hay preguntas que se pueden responder con un sí, con un no, es decir, no les podemos asignar una cifra, pero la respuesta nos va a seguir sirviendo para lo mismo, es decir, nos va a arrojar datos. Esto depende sobre todo cuando ustedes hagan su categorización, como yo lo hice. Este proceso, junto con el que sigue, podemos llamarlo la selección de un sistema de puntuación que se va a reflejar en el cuestionario que nosotros hagamos. Después debemos especificar un procedimiento para obtener los índices, que es el cuarto paso del esquema que nos presenta el autor. Después debemos obtener o recolectar los datos administrando el test o cuestionario a uno o varios sujetos, dependiendo también de cuál es el tipo de investigación que nosotros estamos llevando. Y por último, debemos resumir los distintos datos en un índice con el cual cada sujeto tendrá su propio índice. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando vaya a realizar mis cuestionarios o entrevistas, los voy a hacer en un centro de atención múltiple, que son las escuelas donde atienden a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Entonces, estos cuestionarios yo se los voy a aplicar a los niños, niñas y adolescentes o a sus familias para saber qué tanta calidad de vida tienen estando dentro del sistema de educación especial, que es lo que propone México para garantizar el derecho a la educación. En este caso, cuando yo ya tenga mis índices, voy a asignar los propios índices dependiendo de las personas a las cuales yo les haga los cuestionarios y también dependiendo del centro de atención múltiple en el que yo vaya a realizar estos cuestionarios. Como se los mencioné, este proceso depende más que nada del tipo de investigación que tú estás llevando a cabo, cuáles son tus variables, si dentro de tu variable dependiente o independiente hay más variables que conformen esa misma variable y cómo se van a medir cada una. En mi caso, como se los mencioné, hay valores objetivos, subjetivos que se pueden medir de distintas maneras y para cada uno se debe hacer el mismo proceso. Por ahora esto es todo de mi parte, espero haya sido suficiente la explicación, espero también haya quedado claro partiendo del ejemplo de la investigación que yo estoy llevando a cabo y pues que tengan una buena cuarentena, compañeros, espero todos ustedes gocen de buena salud, así al igual que su familia, y hasta luego. Muchísimas gracias.